Además que somos... Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú. Hoy, miércoles 21 de febrero de 2018, estamos transmitiendo completamente en línea por www.astl.tv. Y déjenme decirles que el día de hoy, con un tema fascinante, un tema que tiene mucho que ver con la vida misma, y es simplemente el reflejo de lo que a veces dejamos de hacer y que tenemos que empezar a trabajar. Déjenme decirles que tenemos dos extraordinarios invitados que en un instante más voy a presentar, pero primero permítanme dar la bienvenida a mi compañero, amigo y co-conductor Paco García. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlitos, muy buenas noches. Amigos, buenas noches. El tema de hoy me parece que es muy interesante, porque es algo que realmente nos puede generar muchísimos resultados a nosotros como mexicanos, primeramente, ¿no? Y también como a responsables de empresas, responsables de familias y responsables del entorno. Sin duda, es una responsabilidad que estamos asumiendo y la responsabilidad que por parte de lo que van a hacer nuestros invitados, que además son dos extraordinarios amigos y que bueno, nos vienen a dar un mensaje muy claro, muy contundente y vamos a tratar de mantenerlo en la línea, y déjenme decirlo de esta manera, lo más ontológico posible, en la medida que se nos permita, en la misma medida. Déjenme dar la bienvenida primero, por favor, a mi derecha está mi querido Luis Gatica. Mi querido Luis. Carlitos, Un placer saludarte. gustazo, Igual, amigo, de verdad. Qué placer, de verdad. Luis Gatica, extraordinario actor. Alguien con quien tengo la dicha y la fortuna de tener muchos años y que podemos contar muchas historias. Y desde luego también mi queridísimo amigo, con quien también tenemos muchas historias que estamos construyendo y que vamos a contar, Oscar Bonfilio. Mi querido Oscar. Pasó, Carlos. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Gracias por la confianza. Gracias por estar con nosotros. Y más para platicar de un tema vigente, poderoso y de profunda trascendencia. Unificar para avanzar. Que representa más que tres palabras, es una filosofía de vida. sí, Una ideología y, por qué no decirlo así, un estilo de trabajo. totalmente de acuerdo. Oscarito. Sí, no, definitivamente la única forma de poder avanzar es dejar a un lado las polarizaciones y trabajar en equipo. Entonces, la idea de unificar para avanzar es eso. Unir a la gente en una idea concreta, en una idea que se pueda hacer, en una idea, fija para poder trabajar y tener ese mismo objetivo. Lo has dicho muy bien, Oscar. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cómo no borrar, no desaparecer? ¿Cómo discernir las polarizaciones? Discernir. Mira, Es que creo que, creo que es la palabra más significativa por lo que pretendemos hacer y por la trascendencia de lo que ustedes están pugnando. mira, México es como, somos una sociedad muy totémica, brutalmente totémica. Todo el día vemos al que está hasta arriba y lo adoramos, ¿no? Sí. Y se nos olvida que hay para abajo. O sea, ese trabajo en equipo que hace que el que está arriba esté arriba, ¿no? Pero eso tendría que regresar y derramar hacia los que están abajo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy difícil. Yo veo de repente muy difícil que el mexicano trabaje en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Sí. No hay otra forma de seguir adelante, no hay otra forma de avanzar. Estoy de acuerdo, coincido plenamente. Pero sobre todo, una vez que ya conseguiste el equipo, conseguiste avanzar, conseguiste poner unas bases importantes, quien venga atrás tiene que venir también en equipo. No agarrar y desechar todo lo que está, porque no todo puede estar mal, no todo puede estar equivocado. Partiendo de esa base, algo de lo que usted tiene que servir para de ahí partir y seguir avanzando. Fíjate qué maravilla de ejemplo pone Luis, porque efectivamente todo trabajo tendrá capítulos rescatables. Y en los que hay que seguir trabajando, Oscar, y en los que debes darles continuidad. Más allá de una cuestión, y no voy a usar el término antipatía, porque me parece que en este momento sería ocioso y fútil utilizar la palabra antipatía.
más bien pensando que lo que hizo la anterior administración fueron tus contrincantes. Porque al final fueron unos contrincantes con quien contendiste de manera leal y frontal por una posición. A lo mejor y no, ¿eh? A lo mejor y no, pero vamos a tratar de verlo, y no desde el punto de vista romántico, sino desde el punto de vista realidad, al menos en lo que a ustedes concierne, que creo que eso es muy importante. Porque entonces estamos hablando de una conciencia y de una congruencia. Es decir, no están atendiendo a intereses mundanos. Ese es el tema. Bueno, realmente... Perdón que sea tan Acabas frontal, Luis. no, es que acabas de tocar un punto que es bien Medular. importante. Sí, Perdón, sí, Oscar, pero no encontraba una manera de decirlo de manera diferente. Por eso es que me esforcé, estaba yo buscando. Pero claramente, cuando alguien expone un gremio de la forma en que se ha hecho, todo trabajo de equipo, esa forma totémica, esa forma obtusa de ver las cosas, naturalmente pasan a un segundo, tercero o cuarto plano. Maslow, en su muy profunda sabiduría, nos sugirió una pirámide, que al final tiene que haber una cabeza siempre en algo. Sí, claro. ¿Para qué? Para que la mueva, la dirija, para que de alguna manera haya esa derrama. Al ser totémico, pues cae literalmente en caída libre. Cuando es piramidal, tienes las aristas hacia donde puedes vertirlo. ¿Qué pasa cuando enfrentan una condición como la que existe hoy, actualmente, en el gremio, mi querido Luis? Oscar. Pasa que finalmente somos un gremio de pares, de gente similar, pero se han llevado las cosas a tal extremo, por eso hablé yo de la polarización, sí, claro. Se ha llevado a tal extremo que entonces esa condición totémica, esa condición mesiánica que existe en el gremio y en el país, sí, acaba por hundirnos en caídas de 90 grados. Correcto, caídas libres. En vez de utilizar al liderazgo, que es finalmente la punta de las pirámides, como algo importante. Un líder es eso, un líder y es un guía que nos va a ayudar a que no nos salgamos del sendero que hemos escogido. Correcto. O sea, tenemos que seguir en el mismo sendero y obviamente tiene que haber líderes. ¿Por qué razón? Porque finalmente todos somos obreros de esto y necesitamos que alguien nos vaya guiando, como si fuéramos abejas. Entre las abejas, que es la sociedad más pareja y democrática que hay, finalmente hay una reina madre que dice, este es el camino que vamos a seguir. Y todas van ahí. Y las hormigas igual. Sí. Exactamente igual. Trabajan ayudándose para saltar los obstáculos. Finalmente es el trabajo que tenemos que hacer. Pero ¿sabes qué? Y aquí retomo un poquito lo que estabas diciendo. Nada más que aquí la abeja reina, ¿no? O la hormiga reina, marca la línea para el bienestar de toda la colmena o de toda la colonia de hormigas. Es correcto. Cuando el interés personal entre nosotros los seres humanos supera la lucha de, en este caso, ¿no? un gremio, por ejemplo, un sindicato. Cuando un interés personal pasa por encima de los intereses profesionales de un gremio, ya ahí sí ya se descompuso todo. Claro, cuando lo personal supera el bien común. Porque entonces ya nada más, exactamente, el bien común, ya, ¿cuál es el bien común? Nada, pues es el bienestar de lo que quiere uno solo. Eso es correcto. Pero tú sabes que hagas el bien común en el espejo, es para ti, para mí. Pero es que es donde se pierde el liderazgo. Por eso te hablo yo de liderazgo. Claro. Ahí es donde se pierde, porque dejas de ser un líder. Dejas de serlo. Por supuesto. Porque lo que quieres es tú beneficiarte de alguna manera, de manera personal. Entonces te conviertes en un inquisidor. Así es. Yo creo que una de las características puntuales de un liderazgo es efectivamente el objetivo común. El objetivo común de todas las personas que están siguiéndolo, porque es un líder, pero también el objetivo que le está persiguiendo la misma persona, que debería ser algo alineado para que todas las personas que estén en el grupo obtengan esos resultados. Cuando se pierde esa objetividad del líder, también se pierde la visión puntual y comienzan los conflictos internos
y cada persona comienza también a buscar los intereses Fíjate, Paco, individuales. pero eso sucede cuando la persona que asume el liderazgo, ¿sí? Se ve desenmascarado por sus intereses personales y el resto del gremio o del grupo dicen, o sea, a mí me hiciste creer algo que no era, me hiciste creer en lo que tú me estabas diciendo y resulta que no era por ahí. Y me estoy dando cuenta que lo único que querías es que yo te apoyara a ti para que tú lograras eso que está ahí. Claro. Eso era para lo único que tú me quisiste. Así es. Fue para eso. Y se convierte entonces en un régimen dictatorial. O ahí es donde vienen las caídas de los líderes. Se rompe la confianza. Se rompe la confianza. No, y se resquebraja todo. Empieza Todo, a Esa contrapuntear pirámide, todo. esa pirámide se ve que estaba construida con las bases de hilos y papel. Claro. Y entonces esa estructura se vence porque no tiene un sostén. Un sostén Dilo por moral. favor, Oscar, correcto. Un sostén moral adecuado. Te iba a dar un empujoncito porque debe ser moral. Me hace La verdad sentido. es que lo que pasa es Hablando que de moralidades. Lo que pasa es que ahorita me pongo a hablar de moralidades y ya va a parecer que es burla, pero bueno, finalmente es eso. No, Oscar, es que La moral tiene que está ver, claro. basada en la convicción real del Son ser los humano. valores. Correcto. Así Los es, valores. entonces, pero parece ahorita como tema de moda el día de hoy, y entonces es terrible. Pero bueno, ahí nos han llevado. no te voy a poner música cristiana. No, ojalá. Ni Qué te voy bueno. a decir amén o salve. No, nada. Tú síguele, Oscar. Finalmente, yo creo que el conocimiento que debemos tener de todo esto es, no hay mesías, no existen los mesías, no existen las cabezas del tótem. Hubo uno y fue crucificado. Sí, y fue crucificado de manera muy, muy severa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero no existe eso, existe la labor del equipo. Claro. Y el equipo debe prevalecer para el bienestar general. Ahora, entiéndase que por liderazgo, como premisa fundamental, es la de formar nuevos líderes. Así Por es. supuesto. Claro. Es decir, yo creo que como líder, uno de tus grandes talentos primero debe ser reunirte de gente más talentosa que tú. Es decir, que les reconozcas habilidades, destrezas y capacidades Así es, que sí. tú no tienes. Así es. Mira, yo creo que desde mi punto de vista, con todo esto que hemos vivido nosotros en nuestro sindicato desde hace un año para acá, yo me he dado cuenta de algo. Empezamos a juntar gente joven incluso. Y de repente esta gente joven no tenía mucho conocimiento. Les dijimos, empiecen a empaparse, lean, estudien, tal. En ese momento que nosotros repartimos, y lo voy a decir abiertamente, Por favor. el estatuto, para que lo estudiaran, para que lo entendieran, para que supieran de qué hablaban, en ese momento les estábamos dando armas para que también a nosotros nos discutieran, ¿eh? Claro. Es que Y ahí nos está puedan el juzgar tema. de alguna pero manera. pero ojo, ahí es donde Sí, está el claro. tema. Claro. Yo creo que esa parte es la más importante de todas. O sea que sí leíste bien el estatuto, Por supuesto. o sea que lo interpretaste bien, porque Correcto. una cosa es leerlo y otra cosa es darle la interpretación Porque correcta. además no estábamos dando sermones dominicales. Nah. No, y tampoco Sí, no, estábamos no me digas. aleccionando gente de esa manera, o sea, como se entiende el aleccionamiento. no era un adoctrinamiento No como estábamos tal. haciendo No, doctrina, no. estábamos dándoles las herramientas que a nosotros nos dieron nuestros antepasados, Así es. ¿sí? Para conocer a nuestro sindicato, para conocer a nuestro gremio y para conocer las reglas con las cuales se puede participar, las reglas que siempre existen en todos lados, Naturalmente. la regulación Claro. con la cual nosotros debemos convivir día con día Y además, en nuestro trabajo común. además establecer un diálogo que te pueda llevar a sanos debates. Claro. Sí, pero otra característica del liderazgo efectivo es unas reglas claras para todos los integrantes. Para todos. Porque el grupo está por encima de... O sea, el grupo es el que tiene mayor peso en las personas. ¿Sí? Incluso por encima, tal vez, hasta del líder. ¿No? Cuando realmente lo más importante dentro del grupo es el grupo mismo. Lo importante de las reglas, Lo que pasa es que el líder representa al grupo. Así Sí, es. pero lo importante es el bienestar del grupo en Por conjunto. supuesto. Pero lo que tú dijiste ahorita, tienes toda la razón. El grupo le dice al líder
queremos ir por acá, ¿eh? Claro, porque entonces las reglas funcionan para hacer esas rendiciones Por de supuesto. cuentas. Sí, pero cuando Totalmente. alguien entiende que las reglas hicieron para romperse, para pasar por encima de ellas, O para interpretarlas como más o te para convenga. hacerlas interpretas, claro. acomodaticias e interpretarlas a tu leal y saber entender, Correcto. que no necesariamente es en el bien común, ni del gremio que estás representando, estás generando entonces ya un conflicto, porque entonces estás cayendo en un completo plano de anarquía, en un completo plano de soberbia infundida, absoluta, y si mucho me apuras, déjame decirte una cosa, estás haciendo literalmente la tierra de todos en tierra de nadie. Así es. Y déjame retomar lo que comentábamos de esa colmena. Conviertes la colmena en un avispero, Así es. literal. Exactamente. Y a tus zánganos, Y entre avispas, abejorros que por ahí se te cuelan, ¿eh? eso es correcto. Y por eso los zánganos que tienen una sola labor pasan a ocupar un papel preponderante. Así es. Y en la colmena no son más que simplemente fecundadores y punto, para de contar. Así es. Entonces, creo que desde el principio, si las reglas son claras, y si alguien no lo entiende y no permite que se le expliquen, o no tiene la humildad de levantar la mano y decir, perdón, esta parte no me quedó clara, entonces tiene que haber alguien que lo ayude. Pero si de quien se reúne es tan o más incapaz que el propio líder, no esperemos una respuesta positiva. De esa Pero parte. si el que se quiere hacer nombrar como líder le da una interpretación muy personal, muy particular y empieza a engañar a ese grupo. A través de adoctrinamiento, ¿eh? Este sí es O sea, adoctrinamiento, esto claro. sí, lo quiero Ahí hacer es- puntual. ahí es donde Y no- qué bueno que lo pones así. Eso es lo Oscar. que no se vale. Claro que no se vale, porque Porque además, no le estás dando herramientas, le estás dando una doctrina y te van a creer porque hay una ignorancia del otro lado. Naturalmente. Y es además ignorancia natural, porque no nos dedicamos a eso. Sí, pero a no estás esa- construyendo una sabiduría a través de conocimientos verdaderos. Estás construyendo, estás alimentando una ignorancia Con temores, falsedades, En temores, mi pueblo- claro. en mi pueblo miedos. le dicen mentiras. En el mío también, amigo. Así, Sí. así, No, y además simple hablar, y llanamente. además, Cuando el líder empieza con mentiras, o medias verdades, no que es lo puede mismo. Que es llegar a exactamente lo mismo. ningún buen lugar. Claro. Dicen Totalmente. que mil medias verdades hacen una media, mil medias mentiras hacen una media verdad. Va a ser una verdad que finalmente es falsa. Sí, así es. Porque así está construida. Claro, así como decía mi abuela, no, a mí dime la verdad como es. Sí, sin anestesia. Sin anestesia y como va. Sí, o sea, si quieres échame Pero salivita para finalmente, yo ¡Pero sí, déjala caer! yo sí marco una diferencia entre franqueza y sinceridad. Claro. Porque podrían ser las mismas cosas y no lo No, son. son dos La diferentes. franqueza es decir las cosas como van, sin importar también las consecuencias que pueda acarrear esto. Y la sinceridad es de gente más inteligente. Por supuesto. Te digo la verdad de otra forma, porque ¿cuántas formas encontramos para decir sí? Está de acuerdo, está ok, estoy contigo, sí, Simón. O sea, hay tantas formas, si hay tantas formas para decir sí, habrá muchas formas para decir la Abuelita de verdad. Batman. Abuelita de Batman sería otra. Agüiwis. Gawiwis. O cosas más fuertes. O- Esa es la realidad. pero más con si eso. hay tantas maneras de poder decir sí, ¿cuántas maneras habrá para decir una verdad? Hay que ser inteligente para eso. ¿Sabes qué, Oscar? Yo creo que ese es un tema y te voy a pedir que le pongamos puntos suspensivos. Vamos a hacer el primer corte, pero creo que lo retomemos. Claro que sí. Entre la sinceridad y la honestidad y la franqueza. Porque yo creo que más que ser semántica, tienen un gran sentido de responsabilidad. Claro, claro. ¿Te parece bien? Sí, claro que Entonces, sí. regresando, lo comentamos. Adelante. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en el Coaching y tú, y como ven, el tema es candente, interesante, y cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia, es la neta. No tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Sabroso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Y bueno, antes de irnos al corte, Oscar, nos quedamos con esa parte de entender las diferencias lingüísticas, para decirlo con toda propiedad. Fíjate nomás, ¿estás de acuerdo? Qué propio estás. Sí, que me compra que no me conoce. Entre... Mucha gente lo puede considerar sinónimos. Ajá. Honestidad, lo puede considerar sinceridad, lo puede considerar apertura. Hay muchas formas de decirlo, pero cada uno tiene un significado diferente. Yo creo que el ser humano es tan racional que es capaz de utilizar su inteligencia para no dañar. Y lo usa para dañar también muchas veces. Lamentablemente. Hay gente que se va con los prontos, como decía mi abuela. Así Siempre digo como decía mi abuela porque era muy sabia. La verdad es que los abuelos son sabios. ¿Estás de acuerdo que en algún momento ojalá nuestros nietos hablen así de nosotros? Así es, Porque ojalá. tenemos grandes ejemplos de los abuelos. Sí, Yo cómo no no. creo que nuestra generación tenga alguien que diga es que mi abuelo nunca decía algo puntual y acertado. Pues- Mi abuelita, déjenme, entre paréntesis, les comento su frase célebre. Había una discusión en la familia por X situación y ella opinaba. No, abuelita, ¿qué? Y ella se daba la media vuelta y decía, últimamente a mí que me importa, ya que no me importa. Y acababa haciendo lo que la abuelita había Claro, pero además también es la sabiduría de la mujer en general. Sí, Sí, que- pero de algo más maravilloso, Oscar, de los años bien vividos. Así es. No, y la vida lo que te va enseñando, Por supuesto. y además como lo vas interpretando y como lo vas dejando, yo creo que es importante para esos nietos. Absolutamente. Y lo digo con profundo cariño por mis abuelas, Sí. con profundo respeto además por ellas, pero también eran gente que tenía muy buen humor. Claro. Y eran gente cáustica. Ese humor también de repente era un humor muy Hoy les decimos ácidos. muy Hoy les ácidos, decimos se andan, crudos. pero Pero eran realmente uno se botaba de la risa. Sí, claro. Y finalmente ella me decía, el ser humano tiene que aplicar su inteligencia, su conocimiento, su cultura para poder decir la verdad de la manera en que quieres que te llegue Era como el los faros, mensaje. sin filtro. Así es. Quien habla sin filtro, para mí utiliza la franqueza. Correcto. Y va... Esta es la diferencia. Y el problema de esas personas es que van las cosas como le salen del fondo. Al aventón, literal. Como le sale del fondo de su cuerpo y al aventón. Y no le importa si va a dañar, si va a lastimar, si va a tener consecuencias. Sí. Avienta la verdad como va. Así es. Y ese es un acto también de soberbia. Claro. Porque no te está importando tu entorno, no te importa, en el caso nuestro, tu gremio, no te importa el camino, te importa tu voluntad. Sí, porque te quieres imponer. Y entonces, a más emoción, menor inteligencia. Así es. No puedes tener las dos alternando. Y yo a menos, creo que ese es el principio básico para cortar la comunicación. Por supuesto. Entonces, A menos que desarrolles una inteligencia emocional. voy a regresar al trabajo en equipo. Voy a regresar en nuestro lema, unificar para avanzar. Que a mí me No encanta. hay otra manera de poder caminar más que Hombro codo con con hombro, codo, claro, hombro por con hombro, supuesto. de la mano, y de la mano con el mismo objetivo. Y no me sueltes. Exacto. Porque yo no te voy a soltar. Y sobre todo, ¿sabes qué?
También te da una gran responsabilidad porque a la hora de que vengan los reclamos también vienen para el equipo. Sí, Por supuesto. O sea, el que me a reclama ver, uno me le reclama todo. Exactamente. Así es. Exactamente. Porque eso automáticamente por ejemplo, en los planes de trabajo que nosotros hemos diseñado, nuestros planes de trabajo están perfectamente unidos, entrelazados. Interrelacionados. Interrelacionados. No interdependientes. No interdependientes. Que pero sí, para los resultados de uno dependemos de los resultados Así del es. otro. O sea, Así mira, es. te pongo un ejemplo. Rafa Inclán, Ujú. que está compitiendo para secretario general. Y les anticipo que muy probablemente, si todo sale como tú has planeado, estará con nosotros la próxima semana. Ah, perfecto, junto de con maravilla. Gaby Goldsmith. Así La, es. la planilla completa. Sí, Dios, que faltan 3 más. Faltan 3 más, pero... tres más. Pues Faltan Paro Garrido, Ok. Jorge Ortín y y Abel Abel Casillas. Casillas. bueno, pues a la hora que quieran aquí nos sentamos. Y entonces, ¿cómo se llama? Todos nuestros planes de trabajo están perfectamente bien interrelacionados. Por ejemplo, una cosa que me dijo Rafa, que es bien importante, es, Luis, tenemos que empezar a ver lo de la reforma del estatuto. No podemos seguir jugando con reglas de 1989 en 2018. No hay forma. Tienes que actualizarla. Entonces, ya ese es un encargo que me está poniendo él. Él ya está marcando la política en Por ese supuesto. momento como secretario general. Y yo como secretario de Interior y Exterior, que voy como candidato, yo tengo que encargarme de coordinar todas esas labores entre lo que es el comité ejecutivo, ¿no? Y la política que está marcando el secretario general. Por supuesto. Entonces, hay otro tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de mi plan de trabajo está un reglamento de asambleas, por el amor de Dios. No puede Que ser. deje de ser una cena de negros. Que Y deje de ser una que deje de existir el sistema tan anárquico que actualmente existe. Porque tú mencionaste la palabra anarquía hace rato, y eso es lo que está imperando. Esta polarización de la gente, a eso nos lleva, a una anarquía. Y la anarquía no es sana para el ser humano. No, el ser no, humano no, no. no puede estar permanentemente confrontado. No. Necesita avanzar. Mira, todos tenemos derecho a voz, Sí, pero en orden. claro. Perdón. ¿Sí? Puedo disentir. No, no, y en nuestro Pero cuando me sindicato toque. así pasa. Todo, la regla dice, todos tenemos derecho a voz, pero el orden es bien importante. ¿Por qué razón? Porque yo no te puedo arrebatar la palabra de la manera tan anárquica como se hace para exponer mi idea. Yo necesito escuchar la tuya. Por supuesto. Y Para además, porque no se convierte en una cuestión dictatorial. Así es. Entonces, bajo este régimen, perdón, estás empezando a establecer mensajes y mandando mensajes muy claros de que me vale madres lo que piensen porque voy a acabar haciendo lo que yo quiero. Pero es un mensaje equivocado. Naturalmente. Está ¿sabes qué totalmente pasa? equivocado. Déjenme decirles, Oscar Luis Paco. Me pareció así como Hugo Paco Luis, casi me sale. Oscar, Paco y Luis. Sí, me sentía yo el tío Rico Macpato. En algún momento, la falta de claridad en los mensajes provoca eso. ¿sabes? Así es. Porque son tan confusos en su estructura, tan cortos de ideas y tan impositivos en sus formas, que la gente se preocupa más por la forma que por el fondo. Así es. Hay gente que tiene la piel muy delgadita y se sienten inmediatamente ofendidos. Me parece que para estas alturas la piel se tiene que engrosar y tienes que aprender a leer entre líneas. Y si el mensaje no tiene la claridad, la fuerza y la contundencia, no te va a cautivar ni te va a convencer. Así es. Y en un gremio como este se trata de enamorar. Sí, totalmente. Literal, tiene Sí. que haber un romance en el que debe haber fidelidad. Sí. Por eso lo comento, mi querido amigo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Porque últimamente una de las formas de vida más sanas es justamente esa. Porque vives en paz, haces que los demás vivan en paz y no hay daños a terceros. Así es. Estás viendo por el bien común. El problema está cuando estableces tu escala de valores en intereses de terceros. Y empiezas a descalificar. Y además aceptas influencias Claro. que nada tienen que ver con la participación directa del gremio. Una cosa es que fuera tu asesor y otra cosa es que sea tu conductor. Así es. Sí, son cosas diferentes. Perdón, amigo. Perdóname.
Pero ojo. Lo tenía que decir, Luis. Es que aquí viene un tema también muy importante y muy interesante. Y que además pega en todo, en todos, ahora sí que en todas las esquinitas. Sí, claro, En todas todo. las bandas, como si estuviéramos en mesa de billar. Y la experiencia. Fundamental. Se requiere conocimiento. ¿Y la Fundamental. experiencia? ¿Dónde dejamos la experiencia? ¿Qué es lo que está pasando de repente mucho en nuestro país? Que de repente... En la política de nuestro país hay grandes improvisadores. El país y nuestro sindicato, la ANDA, ya no acepta improvisaciones. Ya no. Yo creo que está demasiado lastimado. Y la clase política en general está muy devaluada, pero se han devaluado ellos. Pero no ¿sabes? le hemos devaluado a nosotros Pero como Cuando ciudadanos. venga Gaby, por favor, dile, oye, me dijo Luis que tú tienes una frase muy interesante, que es el micro del macro. Encierra todo. La ANDA es el micro Del macro. del macro. Fíjate que socialmente hay impactos de pequeños grupos que reflejan el comportamiento en general. No lo norma, pero sí lo influye. Ustedes per se tienen un peso específico importantísimo, porque son todos aspiracionales. Todos. Muchas veces, y yo lo he dicho en este programa y se los comparto, en algún momento alguien me dijo gracias por humanizar a los artistas, a los actores. Los hace sentir mucho más cercanos a nosotros. Porque finalmente ustedes, desde su trinchera, nosotros en la UNIFA como comunicadores, nos debemos a la gente. Y el que lo sientan con esa calidez a mí me da un gran gusto porque me hace sentir... La verdad es que me enorgullece mucho el que la gente nos siga por tener figurones como ustedes. Y esa es la realidad de las cosas. ¿Pero por qué son aspiracionales? Porque eligieron una profesión en la que son públicos. Sí. Esa es la gran Sí, así diferencia. Y nos guste o no, la educación emocional y sentimental de este país durante muchos años lo rigieron las telenovelas. Así es. Y conste que le estoy haciendo al abogado del diablo, ¿eh? Sí, no. Oye, Carlos, hombre, Carlos, me gustaría hablar un poco Y acerca comimos de bien. lo que estás comentando, Luis, acerca del micro, del macro. Porque finalmente es parte de nuestra educación y de la manera como mamamos las cosas. ¿Estás de acuerdo? Finalmente es nuestra esencia como persona. Así es. Lo cual significa que nosotros como persona no es que estemos cambiando dependiendo del grupo donde estemos. Normalmente seremos así en cualquier lugar. Una persona, ¿sí? Por eso es como que el micro del macro, porque finalmente lo que estamos haciendo es ser auténticos. Tal vez malos, tal vez buenos, pero auténticos. Si pasa en tu grupo, pasa en el país, pasa en las empresas, pasa en la familia, pasa con los amigos, porque finalmente estamos tomando las actitudes que somos como personas. Pero no podemos soslayar que tenemos ante eso una gran responsabilidad, que es de lo que hablaba la Es pasada. por eso, claro. la Una importancia gran del responsabilidad. liderazgo. Así es. Es por eso la importancia del liderazgo, de amoldar los intereses del grupo para llevarlos al lugar que el grupo quiere estar. Pero ¿qué tipo de liderazgo puede Es que ser ese es el el punto. liderazgo? Ese es el ¿Qué punto. tipo de Ese liderazgo es el puede punto. ser un liderazgo que no tiene experiencia y que no sabe? Es que ya no es, desde mi perspectiva, ya deja de ser líder en ese momento. Tú, Ante pero... tu perspectiva. No, Pero ante la el gente, grupo. no ante la gente que has adoctrinado. Es que, Hay es lo que que estaba sacarlos comentando hace rato acerca de las confianzas, ¿no? Porque si se pierde la confianza con un sector del grupo, van a comenzar los A ver, ataques ¿qué no al escuchamos? interior A y se ver, rompió. ¿sí o no? Hace 6 años escuchamos, es que es el candidato más guapo. Sí, claro, y por eso voy a votar por él. ¿Ah? No, a ver, espérame. No me importa que sea el más guapo. Ahora, si me dices que es el más guapo, pero tiene más experiencia en esto, tienes experiencia el en más lo otro, capaz, el etcétera, más etcétera, capaz, etcétera. que se va a rodear de gente buena, etcétera, etcétera, que va a trabajar en equipo, que tal. Ah, mira. Pero bueno, resultó que no. Y déjenme comentarles algo que es muy importante. Hablando de lealtad y de fidelidad. Cuando eres fiel a tus principios y a tus valores, y sobre todo a tus convicciones, normalmente mantienes una línea. Si conforme avanzas te das cuenta que no te complace ni te satisface, o que puedes bien estar equivocado porque no somos poseedores de la verdad absoluta, pues cambias. Pero no te puedes volver veleta.
No, ni que te lleven a donde quieran. así es. Y que crean que pueden jugar contigo como les Híjole, es que antoja. ahí es Esa es la parte que lastima, que hiere, la parte que lacera. Y lo que es peor, la parte que deja cicatrices. Hemos hablado mucho de esto y sería hablar como de la destrucción. Correcto. Yo quisiera que retomáramos a la construcción. Vamos a esa parte y lo dejamos para el siguiente bloque. Va, me por parece favor. muy bien. Porque esa parte creo que es la más interesante. Porque ya me parece que después de analizar, vamos aterrizando. ¿Sí? Vamos a Exacto. proponer y hay que ser propositivos, proactivos. Es que eso es, No eso, reactivos. eso es lo importante y es que quería yo retomar lo que Luis decía sobre la experiencia y sobre el Por balance. supuesto. Por ejemplo, en este equipo. Porque bien vale la pena. Bueno, no bien vale la pena, bien vale el esfuerzo Claro. y lo que están haciendo. Porque esa frase de bien vale la pena, pues a mí no me da pena cuando las cosas valen el sacrificio. Claro. Y tampoco sacrificio. No. Cuando vale lo que tiene que valer. Así es. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Y bueno, nuevamente nos quedamos con la parte de la intervención de Oscar, que le pedí que me hiciera favor para este último bloque, tratando de aterrizar y de concretar este maravilloso debate, porque finalmente, yo siempre lo he dicho, discute la gente estúpida. Debate a los que tenemos dos dedos de frente. O por lo menos argumentos. Que nos los da un poquito justamente, tú lo dijiste más románticamente, ya soy muy burdo yo de pronto para aventarla. Oscar, ¿tú por qué puesto estás compitiendo? Voy para la Secretaría de Tesoro y Administración. Secretario del Tesoro. Ajá. No sé si lo haya, pero finalmente sería interesante saber cuánto hay para administrar. Mira, la agrupación, lo primero... Perdón y que lo pregunte de es esa mi manera. primer punto justamente en mi plan de trabajo, es claridad en las cuentas. Pero ¿qué te hablo de claridad en las cuentas? No es que estén las cosas muy bien o las cosas muy mal. No, no, no. Tienen que estar claras. Hay tanto, y el etiquetado de todas esas cuentas es lo que nos ha confundido siempre a los actores. Porque no somos contadores, porque no somos administradores, porque... pero tenemos que manejar nuestros recursos. Entonces, ¿cuánto es lo que entra? ¿Hacia dónde está etiquetado? ¿Y cuánto es lo que sale? Y en realidad, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos como agrupación? Todos nuestros bienes inmuebles, todas nuestras cosas que hemos podido ahorrar como institución. Por supuesto. Y eso no le pertenece a la ANDA, de hecho. De manera estatutaria le pertenece a una oficina, a una comisión que se llama jubilación. Correcto. O sea, si la ANDA llegara a desaparecer en algún momento, todo eso se repartiría entre los jubilados, entre la gente de jubilación. Correcto. Pero el tesoro que tenga la ANDA, no te puedo decir ahorita exactamente cuánto hay, porque lo que hay que es aclarar estas cuentas, aclarar los etiquetados del dinero y aclarar también hacia dónde va. Por otro lado, somos tan confiables para el gobierno federal que también somos retenedores. La ANDA es un, entre comillas, socio de Hacienda, Sí, porque claro. somos retenedores, porque nos permiten retener y aguantar el dinero, y el mes que entra, ahí te va Hacienda. Esto es lo que entró por este número de socios, por estos supuesto. ingresos, y esta es tu parte. Fíjate qué interesante, porque aquí prácticamente de lo que haces tú, Luis, de lo que haces tú, Oscar, es el reflejo de ustedes como seres humanos. Así es. Porque antes de ser cualquier cosa está su calidad moral, su probidad y su prestigio en juego. No su reputación. La reputación es meramente subjetiva porque es de apreciación. Y la gente podrá hacer con ella lo que se les antoje. Muchos han querido, lo han intentado, pero no han podido. Eso es correcto, pero el prestigio, ese lo construimos nosotros. Sí, día con día. Y es un trabajo interesante, Oscar, porque hasta donde tengo entendido, hasta hoy, 1 más 1 son 2 y creo que mañana también lo van a hacer. Seguro. Creo Ojalá que que sí. así siga siendo. Creo que sí. Si Cagágoras no la pitó, sí. Totalmente de acuerdo. También lo decía mi abuela, no te Sí, preocupes. claro. Esperemos que no la pite. Sí, esperemos Y que justamente entonces esa es la parte de construir. Por eso quería Así darles, llegar a este punto, porque hablábamos de construir. Entonces, partiendo de lo que vas a hacer, de lo que tú ya nos comentaste, Luis, es parte de la construcción. Así es. Y es parte de esa construcción. Ahora, la pregunta es, evidentemente, quiero pensar que los cimientos habrá algunos. Ay, Sólidos y muy no, buenos. la ANDA tiene cimientos muy sólidos. La ANDA tiene una estructura sólida. Tenemos unas reglas que podrían parecer anticuadas y sin embargo, o sea, datan de 1989, las más recientes. Correcto. Y estamos hablando de 28 años, 29 años, 29 años. que es mucho. Sin embargo, en 29 años la ANDA no se ha caído hasta al precipicio. O sea, ahí está. Claro, Algo bueno deben de tener. hay que Eso es actualizar correcto, todo eso, se habla mucho en la ANDA de modernidad, y modernidad es una palabra muy ambigua. El otro día Luis me decía en una reunión, vamos a hablar de actualizar, sí, claro, actualizar, Eso es que además está muy de moda, que además es muy coherente, y nosotros tenemos dos palabras, Pero esa es la coherencia realidad. y congruencia. Por supuesto. Por eso hablamos de un equipo balanceado, un equipo por la cual la experiencia habla, pero no la experiencia en la carrera, la experiencia en la vocación de servicio. Por supuesto. Estos puestos para los que estamos jugando tienen una necesitan una gran vocación de Y servicio. te puedo decir una cosa. Lo que quieres, Luis. Yo te aseguro que los 7 que conformamos este equipo, encabezado por Rafa Inclán,
estamos perfectamente conscientes que ojalá y lleguemos, y si llegamos, vamos a tener que atender a los que eran del grupo aquel, a los que eran del grupo aquel, y que también dijeron varias cosas. Por Pero ¿sabes qué? supuesto. Una vez que llegas a la oficina, vas a atender a todos por Sí, igual. Porque no eres ocupante de un cargo Exactamente. selectivo. Mira, No. Eres para todo el gremio. yo te voy a decir, yo sí me la voy a volar. Me la voy a volar porque yo sé que tú tienes un público muy cautivo que es de una Es tuyo. especialidad, Es tuyo desde ya, mi de querido amigo. de una especialidad de la cual yo he participado, respeto muchísimo y Gracias, admiro muchas muchísimo gracias. a todos esos actores de doblaje. Gracias. Gracias. Es que yo soy de la especialidad. Muchas gracias. No, mira, yo también ya he hecho doblaje y es interesantísimo. Claro. Y aprendes muchísimo. Y desde mi punto de vista, Oscar, si me equivoco, por favor, corrígeme. Yo pienso, estoy seguro que esa especialidad de doblaje ha sido muy manipulada, con intereses muy particulares, y los han hecho ver muy mal. Y ellos no son así. Entonces, fíjate que qué gran oportunidad, porque más que verlo como una parte que te puede generar un conflicto, si lo vemos como un área de oportunidad, puede ser justamente lo que hablamos de construir. Exacto. Así es. Entonces, el integrarlos y el ubicarlos en el verdadero contexto, porque ese es el punto, que estén en el contexto real de las cosas y de cómo se manejan, va a dar a la gente la posibilidad de decir, estaba yo en la idea correcta y aquí me quedo, o justamente, Retomo el camino. no por adoctrinamiento, No. sino por convencimiento. Así Así es. es. No, y tiene que haber Y convicción. por conocimiento. Tiene que haber convicción. Es que no podemos De seguir improvisando, No. Correcto. porque justamente las improvisaciones son las que tienen a la anda en donde está. Tender Así de puentes. Tender Así de puentes de cordialidad es construcción. Por supuesto. Y eso es gran parte de la labor en la secretaría por la que está jugando claro. Luis. Es tender puentes de nuevo con toda la República Mexicana. Y digo de nuevo porque está como muy abandonado. Sí, Todo lo porque que es la ANDA quiere provincia. decir Asociación Nacional. Nacional. Es una institución Punto. federal. Hablamos de la nación. Es una institución federal. Correcto. O sea, y nuestro alcance es total en la República. Y finalmente se ha centralizado tanto nuestro trabajo aquí en la Ciudad de México y en las áreas conurbadas que nos hemos olvidado de que existen 37 estados más. Correcto. O sea, bueno, son 37, o sea, existen Delegaciones. muchos Pero estados secciones y más. delegaciones son 5. Ah, ok. Secciones y delegaciones secciones son 5. Son 5. Delegaciones todavía hay más. Todavía hay más. Pero hay una república completa que es desde Tijuana o Ensenada hasta Mérida o Cancún. O sea, hay toda una franja en el país muy extensa y muy grande Correcto. que ha estado muy abandonada. Y eso es tender puentes, eso es construir. Por supuesto. Pero para la construcción se necesita gente que sepa y esté capacitado para ello. Por eso te digo, ni el país ni la ANDA requieren de improvisación. Ya no la aguantan. Y uno de los puentes más sólidos y más grandes que se tienen que construir ya es un puente de comunicación con todos los actores y actrices de doblaje. Así es. Eso es importantísimo. Eso es compromiso, condición sine qua non. Se les tiene que atender a esos compañeros porque se les ha ya ni lo quiero decir porque Se les ha hecho a un lado muchas veces. Es un Se les ha gremio, menospreciado. Exacto. es un gremio muy sólido ha sido muy sólido y muy comprometido con la ANDA en las duras, porque ha habido muchas huelgas que la especialidad de doblaje ha sostenido con su presencia. Ok. Y finalmente ha habido autoridades que han tenido poco sentido común, muy poco tacto, o los ha abandonado. Entonces, es una especialidad muy dolida con su institución. Pues es una gran tarea y me parece que dentro de esos esquemas de construcción es una gran chamba. Naturalmente tú sabes que si en algo de manera personal te puedo apoyar, Luis,
Oscar, Gracias, Muchas Carlos. gracias. lo saben bien. Muchas Tenemos gracias, Paco, muchas gracias. un minuto, Paco, para irnos. Un minuto. Muy importante el tema del liderazgo, porque finalmente el liderazgo también trabaja en equipo con el grupo de primer línea, ¿no? Porque el líder no hace todo solo. No. Requiere trabajar también en equipo para buscar el beneficio del grupo en general. Y así rapidísimo, Paco, para despedirme, el próximo 3 de marzo, en el foro Silvia Pasquel, en, ¿cómo se llama la calle? Juan Escutia, en Juan la Colonia Escutia, Condesa. En la Condesa va a haber una reunión, una junta, a la que está invitado todos los socios de la especialidad De doblaje. Para que vayan, porque vamos a hablar con ustedes y vamos a hablar con ustedes de su problemática y de cómo la vamos a solucionar. A propuestas concretas. A propuestas, Así es. no, A a compromisos. Eso es todo. Compromisos Excelente. concretos. Eso es correcto. No, sí, sí, aprendo. Excelente. Me queda claro. Está como el chiste del buito que le dice... Buititititos. No. Ah, Que le dice- ese era otro. Ese era eterno y es para otro no, programa completo. Le dice el aprendiz al maestro. Oiga, maestro, ¿y su búho aprende? Dice, mire, no sé, pero de que se fija, hace muy bien. Lo hace muy bien. Es muy fijado, es Está muy fijado. Oscar, Gracias, Carlos. amigo. Gracias por la invitación. mucho éxito. Y gracias. Que todo sea como lo hemos platicado. Y claramente no va a ser miel sobre hojuelas. No. Pero todo lo que vale la pena se construye Así es. desde el amor, con el Así es. objetivo muy claro. Si no valiera la pena, Querido no Luis, estaríamos aquí. Estoy totalmente de acuerdo, amigo. Esta es su casa. Las veces que quieran venir Gracias. serán más que bienvenidos. Gracias, Paco. Porque Gracias. este es un foro abierto, incluyente, y todas las voces que lo quieran Gracias. los vamos a tener. Gracias, Carlos. Tengo el privilegio de contar con su invaluable amistad en lo personal, entonces pues con más razón. No es nepotismo, es camaradería. Es porque quiero. No, porque va a ser muy impositivo. Va a ser la anarquía y tú y no el ¿De coche quién, y tú. de quién es el programa? De ustedes. Amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Coaching y tú. Creo que el mensaje es claro. El mensaje, y no solamente opera y funciona para lo que hemos platicado, funciona en general, para la vida misma. Y si me permiten a modo de colofón, simplemente decirles que si verdaderamente aspiran a ser líderes, tenemos que primero aprender a seguir reglas, a obedecer, a cumplir, para poder aspirar algún día a hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos con lo que nos está liderando. Es la única manera, es decir, tenemos que aprender, decía mi abuelita, hay que aprender a obedecer para aprender a mandar. Así es. Luego me avisas dónde te puedo depositar porque voy a pagarte derechos de autor por esa frase. Ahorita platicamos. Si quieres nos vemos, se te ocurre bien. Pues el Déjala ¿no? así, déjala El así. de polaco está bien. Es baratito. Amigos, muchas gracias. Buenas noches. Pásenla bien. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan una extraordinaria semana. Hasta entonces.